Bueno, el problema grave es que toda la regulación no afecta a las grandes plataformas de compartición de vídeos. Esa es la gravedad del problema. Hablamos de un mundo audiovisual que nosotros representamos, las televisiones, un trozo de ese mundo audiovisual, pero aquellos que representan incluso más de ese mundo, que son las plataformas, no les afecta la regulación. Ningún modelo de negocio puede justificar esa permanencia, dejación de responsabilidades a la que hacen gala las grandes plataformas de compartición de vídeo. Nos hubiera gustado escuchar en este foro las explicaciones de esas compañías sobre su forma de actuar, sin filtros ni controles internos, pero han declinado la invitación que nosotros les trasladamos. No han querido estar. Creo que ese es uno de los problemas y que se ha suscitado en la mañana, a lo largo de la mañana. Es decir, la ley, se ha aprobado una ley, correcto, pero no prevé lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo. En tiempos de incertidumbre y confusión, les hemos convocado para reflexionar conjuntamente sobre el valor de los contenidos y la publicidad responsable en periodismo y empresa. Cada día 32 millones de personas conectan con nuestros programas e informativos, lo que nos convierte en el principal medio de comunicación del país. Un 90% de la población española considera la televisión gratuita un bien de interés general, según el barómetro Euteca difundido en noviembre del pasado ejercicio, coincidiendo con el Día Mundial de la Televisión. Como no puede ser de otra manera, nosotros respondemos a esa confianza con la máxima responsabilidad y respeto, conocedores de nuestra influencia. Frente a unas plataformas multinacionales de compartición de vídeos y redes sociales de alcance global y sin raíces locales, las televisiones comerciales en abierto operamos desde el arraigo y la cercanía. Antes que empresarios y profesionales de los medios nos sentimos ciudadanos de este país. En un mercado audiovisual único se nos distingue de esos gigantes digitales por la existencia de unas líneas rojas claras que no queremos sobrepasar. El control editorial que ejercemos sobre los contenidos que difundimos es la mejor garantía para los anunciantes y la audiencia y forma parte de nuestra condición de operadores responsables. Por un lado, digamos, hay un desideratum que sería lógico, y es que en un mercado, como bien señalabas, en el que se compite por la misma audiencia y se compite con contenidos dirigidos a esa misma audiencia, lo ideal sería una simetría normativa, de tal manera que todos los prestadores de servicios que se mueven en el mercado audiovisual tuvieran unas obligaciones similares. Partimos de una realidad en la cual, tú también has señalado algunos de los casos, digamos, las propias características del canal, por el lugar de origen o de residencia de estos prestadores de servicios, fundamentalmente por esos dos aspectos, pues la normativa al final no es simétrica, más bien asimétrica, ¿no? Es verdad que se va avanzando y la última Ley General de la Comunicación Audiovisual yo creo que supone un avance importante porque introduce, digamos, nuevos jugadores, ¿no? Introduce nuevos prestadores contemplados, ¿no? Algunos lo estaban más o menos in pectore en la norma anterior y ahora lo están de una forma más clara, pero es evidente que no hay un tratamiento simétrico a los operadores, y lo comentaba también Eduardo en su intervención inicial, ¿no? Por tanto, en esa situación, la autorregulación y la corregulación, y luego me gustaría hablar de esto porque quizá todos estamos a favor de la autorregulación y la corregulación, aunque el término es un poco polisémico, no sé si exactamente todos entendemos o le damos el mismo significado al significante, ¿no?, de corregulación o autorregulación. Yo creo que intenta compensar precisamente esa carencia de simetría que se produce. Yo creo que el hecho de que esté contemplado que exista la corregulación y la autorregulación, que yo hablaré más simplemente de corregulación. Por nuestra parte sabemos que nuestra preocupación es compartida por un amplio sector de la sociedad. Según los datos del barómetro anteriormente citado, el 77% de los padres afirma sentirse más tranquilos cuando sus hijos ven la televisión que cuando navegan por Internet. A mí sí me gustaría decir que yo creo que la directiva sí que ha supuesto un paso importante en el sentido de tratar de regular, de dar simetría regulatoria a dos prestadores que estando establecidos en el mercado. Sí que efectivamente se puede confirmar que compiten por una misma audiencia, que son los prestadores de servicios lineales y los prestadores de servicios a petición, y ahí las obligaciones, la directiva
son simétricas y por tanto nosotros las hemos traspuesto exactamente igual que en el caso de la directiva, y al mismo tiempo la Unión Europea considera que hay otros prestadores, que son las plataformas de compartición de vídeo, que no se pueden tratar de manera similar porque acaban de entrar en el mercado, no están tan establecidos como los prestadores tradicionales y hay que tratar de regularles, pero sin impedir esa innovación en el desarrollo de nuevos modelos. Y ahí es donde nosotros creemos en España que la autorregulación juega un papel muy importante. Más allá de la satisfacción de las televisiones por el reconocimiento social a nuestra forma de trabajar, estos datos confirman la necesidad de regular a los gigantes digitales, dotando de recursos a los organismos supervisores. Es preciso proteger a los usuarios más vulnerables a la vez que garantizar una competencia equilibrada, independientemente de la tecnología de emisión y el modelo de negocio o la ubicación de su sede social. A lo largo de la mañana escucharemos asimismo a los principales agentes del sector publicitario. Sobre la mesa, el valor de las marcas y los atributos asociados a la publicidad en los medios de comunicación con seguridad, confianza y con calidad. En unos tiempos tan inciertos, la televisión, la prensa y la radio ofrecemos a los anunciantes confianza, credibilidad y tranquilidad. Las marcas tienen la certeza de que los medios de comunicación ofrecemos entornos seguros para la divulgación de sus mensajes. En nuestros medios no se van a llevar sobresaltos, como el que recientemente padecieron 3 marcas de renombre mundial al ver cómo una conocida red social incluía su publicidad en cuentas con links a contenidos de pornografía infantil. Una vez más, llegaron las disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Lamentablemente, no son casos aislados, se vienen produciendo habitualmente. La proliferación de plataformas y redes sociales sin contenido editorial interno ha elevado el riesgo reputacional a los anunciantes. Por tanto, siempre decimos lo mismo, señores anunciantes, no hay un entorno más seguro, responsable para sus marcas que la televisión, la radio y la prensa. En el caso de las televisiones, sumamos a ese entorno segura una cobertura, notoriedad y recuerdo de marca muy por encima del resto de los agentes, incluidas esas poderosas plataformas multinacionales. Además, compartimos con la prensa y la radio el valor de la prescripción y la condición de plataformas de credibilidad y prestigio. Antes de terminar, para dar paso a la primera mesa que abordará el papel clave de la regulación para lograr una competencia equilibrada, ordenada y responsable, les dejo con este vídeo de los asociados de UTECA sobre la televisión que hacemos. Muchas gracias. Y la cuestión es cómo se va a concretar eso, porque es verdad que la ley plantea, digamos, unas líneas maestras y una necesidad de fomentar esa corregulación, pero todavía hay que entramar todo ese edificio, ¿no?
Y ahí es donde veremos hasta qué punto realmente con estos prestadores de servicios entrantes en la ley, porque ya estaban aquí desde hace mucho tiempo, la corregulación va a ser suficiente como para equilibrar algo. Esa diferencia que hay entre, yo nunca hablaré de hiperregulación, porque no está en el ADN nuestro obviamente, pero entre un sector muy regulado, que es el de las televisiones tradicionales, un sector intermedio, que serían las plataformas OTT, y ese sector de plataformas de compartición o de intercambio de vídeos, que es la gran incógnita, si se van a poder o no regular en esta vía. La pregunta, por supuesto, sigue en pie y pueden intervenir en el momento en el que lo consideren oportuno, pero yo creo, Cristina, casi por alusiones, porque hablaba de esa Ley General de Comunicación y él decía, no se ajusta o se mantiene la asimetría. ¿Cómo se ha tratado de adaptar esa nueva legislación a ese contexto del que hablábamos, de una competencia de actores tradicionales con grandes competidores digitales? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que el reto para la regulación es impresionante, porque el dinamismo al que evoluciona este sector es increíble. Entonces, tratar de que la regulación se ajuste a esa velocidad a la que se mueve el sector es prácticamente, bueno, es imposible. Digamos, la ley se publicó en julio en el BOE y ya está obsoleta. Entonces, o prácticamente obsoleta, con lo cual es bastante complicado. No hay que perder de vista que empezamos, o sea, esta ley es la transposición de una directiva europea que empezó a negociarse en 2015, con lo cual el mercado audiovisual al que nos enfrentamos en 2015, cuando empezamos a negociar la directiva, no tiene absolutamente nada que ver con el mercado audiovisual que tenemos hoy en día. Entonces ese es un poco el reto al que nos enfrentamos desde el punto de vista de la regulación. La ley llega, y lo ha dicho incluso la propia representante de la Administración, llega incompleta, es decir, no hemos llegado tarde. Mientras estábamos tramitando, una vez que se aprobó la directiva y empezamos con los trabajos de aprobar la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, alrededor del 2019 empezamos a contemplar un fenómeno que nos preocupaba bastante, que era el impacto que estaban teniendo los influencers en las redes sociales, sobre todo de cara a los menores, y la publicidad que los influencers emitían a través de sus canales, y pensamos, oye, pues esto va a ser muy complicado que lo ataquemos con la regulación, vamos a tratar de ir por la vía de autorregulación. Desde el Ministerio contactamos con la Asociación Española de Anunciantes y con Autocontrol, les explicamos cuál era la preocupación que nos estaba generando, sobre todo por el impacto de los menores. Nos sentamos en la mesa y vimos que efectivamente podíamos trabajar en un protocolo de colaboración y en un código de buenas prácticas donde fuéramos directamente a la marca, de tal manera que ese protocolo establece que las marcas, cuando firman contratos con los influencers, en sus contratos les digan a los influencers que tienen que efectivamente informar de que ese contenido es un contenido patrocinado o tiene publicidad. O sea que yo creo que en España esos sistemas sí que están funcionando. Yo diría que por entender bien la profundidad del problema, y aquí se ha comentado, ¿no? Estamos en un mercado global, en un mercado que avanza a una velocidad de vértigo como es el mundo digital, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Se decía que el mundo digital va 7 veces más rápido que el mundo no digital, ¿no? Pues esto nace en una primera reflexión con la propuesta de la Directiva Audiovisual en el 2015, que es cuando se incorpora a este mundo, y en esa reflexión se cometió un error, y fue pensar que la regulación podía matar la evolución y que no se quería ir con la regulación demasiado rápido. Paradójicamente, lo que nos encontramos 7 años después es que con la regulación se fue y se sigue. La gran diferencia entre la regulación y la autorregulación es que la autorregulación es una norma que imponen las autoridades públicas y que afectan a todos los intervinientes en el mercado, en la medida en que se establezca dentro de la propia regulación, pero que incide sobre ellos. La autorregulación parte de un compromiso previo de las empresas. Es decir, hay un grupo de empresas que deciden asumir un compromiso precisamente por que se consideran responsables y quieren ejercer responsablemente su relación con las audiencias, y se imponen dos cosas, que es lo que hace la autorregulación. Unos códigos de conducta, que son unas normas en las que se dice lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer y lo que debemos hacer, y mecanismos externos, independientes, creíbles, de verificación. Pero autorregular a las televisiones costó hace muchos años unos meses de trabajo para conseguir un acuerdo con la autoridad visual de entonces, que era la SETSI, porque estamos hablando de unos cuantos agentes, unos cuantos.
decenas de agentes. Nosotros creemos que hemos hecho un gran trabajo junto con la Asociación Española de Anunciantes y el Ministerio de Economía y el Ministerio de Consumo, que son los que nos incentivaron a hacerlo, con ese código de influencers. Pero claro, no es lo mismo hablar del compromiso previo del que parte la autorregulación de las televisiones, que insisto son unas cuantas compañías, con mucha visibilidad y por tanto con mucho compromiso de responsabilidad, de miles y miles y miles de influencers con un distinto nivel de desarrollo como entidad o como estructura comercial, por más que sean personales en algunos casos, ¿no? Hay influencers que eran personas famosas en el mundo offline y que en un momento determinado se transforman en online aprovechando su fama anterior y hacen publicidad en el mundo online, y hay otros que han nacido directamente en el mundo online como creadores de contenidos y que aprovechan, como los medios tradicionales, aprovechan la audiencia que genera los contenidos que ellos están creando para venderles publicidad, ¿no? Que este es el esquema tradicional de los medios, ¿no? Absolutamente legítimo. Pero claro, no es lo mismo. Hay influencers que llevan 7 años haciendo de creadores de contenido y hay influencers que están naciendo esta semana. Y hace poco asistía a un seminario que organizaba, creo, la Universidad de Valencia sobre influencers, y la mayoría de los que estaban allí eran influencers, aspectos regulatorios de los influencers, y claro, yo fui con el código de conducta de la autocontrol a convencerles, bueno chicos, la publicidad tiene que ser identificable. No es exactamente lo mismo identificada que identificable, lo importante es que la publicidad tiene que ser identificable. Y claro, lo que me encontré es que era una voz aislada, porque en el fondo los aspectos regulatorios que interesaban en aquella jornada era la potencial explotación que podían hacer las plataformas o algunos medios a los influencers, y prácticamente de allí de lo que se hablaba es de crear un sindicato, de las relaciones laborales, había alguno que casi estaba planteándose si había una uberización de los influencers y si hacía falta establecer que no eran autónomos sino que eran contratados laborales y demás, ¿no? Entonces, bueno, me callo ya, que ya estoy interviniendo mucho y tendremos oportunidad de comentar mucho más. Quiero decir que la autorregulación parte del compromiso de las empresas, lo que quiere decir que tenemos que contar con las empresas para que esa autorregulación se desarrolle. Lo primero de todo es que, como ha dicho Miguel, estas grandes plataformas no están establecidas en España y por tanto no están sujetas a la regulación española. No obstante, es verdad que muchos usuarios y consumidores de contenidos de esas plataformas sí son españoles y por tanto son bastante sensibles al contexto y al entorno regulatorio español. Yo, desde luego, las conversaciones que he tenido con todas ellas a lo largo de la tramitación de la ley, sí que les he dejado claro que nosotros íbamos a apostar desde el Ministerio, conjuntamente con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en fomentar la adopción de esos códigos de autorregulación, y que si ellas no formaban parte de esos códigos, el código o el acuerdo se quedaba bastante cojo. Entonces necesitábamos que ellos estuvieran aquí y que estuvieran implicados. Y la respuesta que nosotros hemos encontrado desde la Administración ha sido bastante positiva. Cuestión diferente es el tema de los influencers, que, como digo, ha generado bastante controversia. Nosotros, ya al final del proceso de la tramitación de la ley, que fue cuando nos dimos cuenta de que a nivel europeo, la Comisión Europea y el grupo de reguladores independientes europeos habían hecho estudios donde habían efectivamente recalcado la importancia que los influencers estaban teniendo, recogimos un artículo en la ley donde, con el objetivo de que la ley no quedara obsoleta y que fuera un poco future-proof, identificar un nuevo prestador en el mercado, que era efectivamente este influencer, de manera que, si se cumplen una serie de condiciones, ese influencer pase a ser considerado prestador de servicios de comunicación audiovisual del modo tradicional. Ahí sí que dejábamos claro que lo que nos preocupaba era el tema de la publicidad y de la protección al menor, con el fin de que en ese momento, cuando ya haya
digamos, una mayor alineamiento en Europa, podamos tener ya el instrumento legal vigente para poder incorporar a esos actores en la regulación. Pero de momento yo creo que la vía es la autorregulación, y las plataformas a nosotros y a la CNMC sí que nos han mostrado su, digamos, capacidad de sentarse en la mesa y de trabajar en pos de esos nuevos acuerdos. Compromiso. Cuando haya regulación, la autorregulación también puede ser un complemento a la hora de aplicar las normas que están en la regulación que está establecida. Entonces, el caso que ponías, efectivamente, pues ha sido una preocupación, ¿no? Es decir, tenemos el fenómeno de los criptoactivos, que son un tipo de activos que no están regulados, la inversión en ellos no está regulada, pero surgió esta preocupación en el seno del gobierno y del legislador, y nos habilitó para poder regular la publicidad de criptoactivos, cosa que hicimos este mismo año. En febrero fue cuando se publicó la norma, una circular de la CNMV, y efectivamente lo que hace es establecer una regulación tan completa y adecuada como hemos podido, y que intenta atajar pues ese tipo de fenómenos, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, afecta a los influencers, y efectivamente una de las exigencias es que el contenido sea identificable como un contenido publicitario, y que además incluya una serie de advertencias como lo que estaba comentando, ¿no? Que la inversión en criptoactivos no está regulada, que puede ser adecuada para inversores minoristas, para inversores, personas normales, digamos, no profesionales, y que se puede perder la totalidad del importe que se invierte ahí. Esta es la advertencia fundamental, y otra serie de indicaciones sobre los riesgos, y también hay reglas sobre el contenido. Debe ser veraz, debe ser no engañoso. Por ejemplo, no se pueden prometer rentabilidades desorbitadas como si fuera un hecho seguro. Es decir, hemos procurado con esta norma, que estamos vigilando su aplicación, y además colaborando incluso, por ejemplo, con Autocontrol. Estamos colaborando con ellos precisamente para poder, a la hora de aplicar los detalles, pues llegar más lejos con los criterios que consideramos adecuados. Sí, estamos hablando de contenidos responsables y comunicaciones responsables. En el ámbito de los servicios tradicionales, ese tema está más que superado. Un ejemplo ha sido con un producto muy concreto de los criptoactivos, con un enfoque de no esperar a el proceso, ¿no?, complejo de regulación específica, legislación, reglamento, etcétera, sino un impulso de un código de autorregulación. Y lo que vemos es que no se suman. O sea, estas buenas palabras, estas buenas intenciones, ¿no?, que tienen las plataformas, pues no lo tienen todas, y plataformas no son tantas. Pues empecemos. Se ha hecho un movimiento muy interesante en la Ley General de Comunicación Audiovisual, incorporar los usuarios de especial relevancia. ¿Cómo avanzamos? Porque es importante distinguir lo que hace mi sobrino de lo que hace un youtuber con millones de usuarios. No quiero hacer publicidad a ninguno y por eso no digo nombres. Pero claro, por no regular a mi sobrino no estamos regulando a nadie. Quizá la regla de Pareto del 80-20 pues pueda ser una vía de avance que nos permita rápidamente empezar a regular lo más evidente. Entonces empecemos con los grandes. Y demás. Pero yendo a un ámbito más amplio, que es básicamente del fraude financiero en general, efectivamente ahí nosotros no hemos tenido tanta suerte a la hora de pedir la colaboración de las grandes plataformas y buscadores. Algunos sí ha estado, digamos, más receptivo, y concretamente Google ha estado más receptivo, no me importa decir el nombre, pero otros pues no, efectivamente no ha sido así. Debido a esto, ha sido una buena iniciativa del Ministerio de Economía incluir en el proyecto de ley del mercado de valores un artículo, un precepto, en el que va a obligar, cuando esté en vigor, si finalmente lo aprueba el legislador, va a obligar a que tanto los medios como, por supuesto, estos grandes buscadores, plataformas tecnológicas, comprueben si una empresa que está anunciando servicios de inversión efectivamente tiene la licencia para ello, está registrada en la CNMV, o si no consta en el listado que tenemos de empresas que están prestando esos servicios sin tener la debida autorización. En primer lugar, donde no llega la ley, y la ley tiene que ser complementaria, o mejor dicho, la autorregulación o la regulación voluntaria debe ser complementaria a la norma positiva, como señalaba Víctor. Donde no llega la norma positiva, pues debe llegar la autorregulación o la corregulación. Nosotros entendemos que cuando hablamos de autorregulación no estamos hablando de la autodisciplina de los ofertantes de bienes o servicios en el mercado. Es decir, la autorregulación es cuando el mercado en sí mismo se regula, pero el mercado no es solo la cadena de valor de los que ofrecen cosas, también son los usuarios, ¿no? Por tanto, no existe desde mi punto de vista un modelo de autorregulación si no está contemplada la participación de los usuarios. La propia ley de competencia desleal pues señala que para cualquier tipo de código de conducta tendrá que contarse con la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios. Y en segundo lugar, si hablamos de corregulación, con la corregulación es un paso más, y la corregulación, incluso en la literatura europea, queda muy claro, ¿no? Estamos hablando de un marco normativo
que se establece, por lo tanto hay una iniciativa legislativa que tiene que ver con la administración y que después de forma casuística, porque es mucho más ágil, porque es mucho más rápido, porque es un mercado muy complicado, los participantes en el mercado, oferentes y demandantes, participan en este sistema, digamos, con la vigilancia, el apoyo, la procura, el fomento de la administración. Por lo tanto, vamos a ver cómo queda, como antes decía, ese marco de la corregulación, porque eso va a ser fundamental para poder determinar si los usuarios van a estar defendidos o no. Desde el punto de vista de los influencers, yo creo que el problema no estaba en el contenido está tipificado como publicidad engañosa, como publicidad encubierta o como publicidad ilícita desde siempre. El problema era la figura de los influencers y sigue siendo. Incluso con esta medida tan loable del código deontológico de los influencers nos encontramos ese problema, es decir, las marcas ya están reguladas, la tipificación de lo que es publicidad ilícita también. ¿Cuál era el problema? ¿Qué son los influencers? Los influencers eran un medio, eran un prestador, como decía Cristina, de servicios de comunicación audiovisual. Ahí es donde fallaba. Y ahí es donde lo fundamental va a ser cómo se establezca ese marco de corregulación. ¿Por qué? Porque lo que está viendo ahora el usuario es que los estudios que hemos hecho sobre los contenidos, y hemos hecho un estudio muy amplio, ¿no?, de 4.000 contenidos en las redes sociales, y yo distinguiría el problema de las plataformas y el de los influencers, que son, digamos, dos prestadores, cuando a veces son prestadores mutuo propio y a veces son simplemente canal de distribución de un prestador tercero, y eso sería importante verlo. Vemos que mientras en las televisiones y en las plataformas OTT todos los contenidos están calificados para público, para las edades, no encontramos prácticamente ninguna calificación ahí. ¿Qué es un influencer y qué es un influencer, digamos, de gran proyección o de gran seguimiento por parte del es un ámbito global? Y desde luego nuestra posición es que no podemos poner puertas al campo, porque si nosotros regulamos lo que son los influencers, solamente podemos atacar a los que están establecidos en España, y todos nuestros menores tienen acceso a todos los contenidos que publica cualquier influencer en un ámbito global, con lo cual no estamos solucionando la circunstancia que tenemos ante nosotros. Entonces, un poco la posición que nosotros tenemos es que tenemos que enfocar este problema desde un ámbito europeo, no podemos atacarlo desde un ámbito nacional, y por tanto necesariamente la solución tiene que venir de Europa. Estamos trabajando activamente, tanto el Ministerio como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con la Comisión Europea en todos los grupos de trabajo que se han abierto. La directiva va a empezar a revisarse en breve. Para nosotros este es un punto fundamental. De hecho, en el segundo semestre del 2023, que tenemos presidencia española, una de las cuestiones que queremos comentar bajo presidencia española efectivamente es cuáles son los retos a los que se enfrenta la directiva, y para nosotros este es un reto fundamental, igual que la aplicación del principio de país de origen, ¿no? Cuando empezamos a negociar la directiva europea, el único punto en el que España y Francia conseguimos que se exceptuara el cumplimiento del principio de país de origen era para las obligaciones de financiación de obra audiovisual europea, porque para nuestros prestadores, desde luego, iba a ser un tratamiento totalmente discriminatorio si a prestadores como Netflix o HBO, que no están aquí en España, no les impones esa obligación. La Comisión Europea solo nos permitió esa excepción. Yo creo que ahora, 7, 8, 9 años después de estar en vigor la directiva, tenemos un entorno que sí que podemos evaluar y nos gustaría tratar esos retos, pero nosotros la posición que queremos, o sea, que nosotros defendemos es que tiene que fijarse a nivel europeo, que es una posición europea. Nacional, con una posición nacional no se soluciona el problema. Ahora hablo del mercado. Desde el punto de vista regulador es imposible exigirle que esté al día de lo que sucede. De hecho, la ley previa a la que se ha aprobado ahora es del 2010, que con los plazos sería el 2005, por eso solo regulaba básicamente la televisión en abierto, que en ese momento no había nada más. Por tanto, nosotros estamos convencidos de que la autorregulación es clave, y la autorregulación en un sentido amplio. Y yo creo que obviamente aquí hay que aplicar la ley de Pareto, o sea, que no podemos intentar regular el 100%. Lo de los criptos es algo súper novedoso, pues es imposible, pero ni en autorregulación lo podemos tener previsto. Ahora vamos a intentar cubrir el 80% de lo que es relevante. Y aquí yo creo que hay que un momento para la esperanza. Ha habido unos años muy revueltos, donde aparecían influencers, pero habláis de influencers como hace 10 años, que era una persona individual. Ahora detrás de los influencers hay grandes organizaciones. Hemos visto transacciones de fondos. Ahora un influencer, a través de su agente o lo que fuera, va a tener mucho más interés en cumplir la autorregulación.